es el derecho? Antecedentes, el orden natural y el orden humano. En una de sus múltiples obras, Aristóteles definió al ser humano como un animal político cuya característica esencial, esto es, aquella que lo hace ser lo que es y que lo distingue de cualquier otra cosa en el universo, es la racionalidad. Independientemente de la controversia que se puede derivar de considerar al humano como el único ser que goza de racionalidad, en negación de aquella posible en otras especies animales, de lo que no queda ninguna duda es que los humanos somos entidades políticas. Esto es, que organizamos nuestra existencia en comunidad, formamos cultura, civilización, edificamos pueblos y ciudades y generamos lineamientos de conducta esperable por y de todos los miembros de dichas instituciones. Todo lo anterior es el resultado de convenios, siempre explícitos, o de convencionalismos sociales, siempre implícitos, difundidos mediante los mecanismos que significan los usos y costumbres. También debe destacarse que, para Aristóteles, como también para la biología, los humanos somos fundamentalmente animales. Es por ello que, se quiera aceptar o no, traemos en nuestra más antigua programación celular los principios de la vida que quiere mantenerse y reproducirse. La vida trae consigo la muerte como inevitable pero postergable final. Debido a ambas situaciones, esto es, la inevitabilidad pero postergabilidad de la muerte, los seres vivos tenemos integrado a nuestra naturaleza mecanismos de supervivencia que se despliegan a modo de ataque y de defensa. La vida es bella, pero inclemente. Es amorosa, pero también brutal y fría. La vida es dulce y tierna, pero también violenta. Esta ambivalencia de circunstancias es parte intrínseca de ella. A pesar de todo lo anterior, y aceptando el hecho de que los animales sean también racionales, es indiscutible que las formas operativas de la racionalidad humana y los modos en los que éstas se traducen en conceptos, ideas, juicios y directrices de acciones que transforman la realidad son tanto cuantitativa como cualitativamente diferentes a aquellos pertenecientes al mundo del resto de los habitantes de este planeta. Cada especie tiene su particular mundo intelectual y cognitivo. Es por ello que, mientras que el proceso de vida-muerte que caracteriza el orden natural es común y no juzgado sino como neutral cuando observamos el mundo animal, cuando acciones similares ocurren en el mundo humano, ellas son juzgadas por el humano mismo como circunstancias indeseables y evitables. Si bien sabemos que la muerte llegará, buscamos que llegue de la manera más digna, pacífica y lejanamente posible. Las enfermedades y el abandono, el ser presa para la alimentación de un animal más grande y fuerte, o la muerte de los cachorros más débiles en garras de los animales competidores y en ocasiones de los propios progenitores en la lucha por la dominación del territorio, son escenarios que los humanos encontramos dolorosos cuando los atestiguamos en el orden natural, pero definitivamente inaceptables y recriminables cuando se transportan al orden humano. Sabemos que los animales no quieren sufrir ni morir, ni hacer sufrir ni matar, aunque no estén conscientes de que todo lo anterior es parte de la existencia. Debido a esta incapacidad de concienciar el orden natural, los animales no pueden evitar el proceso de dolor y muerte para mantenerse en vida. Paralelamente, aunque los humanos tampoco queremos sufrir, los deseos o fantasías de muerte propia y ajena, causada o natural, pueden llegar a existir en cualquiera de nosotros, así como también aquellos que tienen como objeto, y a veces el objetivo, de atestiguar el sufrimiento de otros seres. Cuando los deseos motivan decisiones y éstas llevan acciones que las consecuentan,
los humanos podemos ejercer actos que van en contra de la supervivencia de seres cercanos a nosotros, incluso de nuestra misma especie y de nosotros mismos como personas. Generalizadamente, los humanos encontramos indeseables los deseos y pulsiones de muerte, dolor innecesario y sufrimiento, de tal suerte que hemos dedicado nuestra existencia como especie a la generación de mecanismos que nos permitan controlar el orden natural y transformarlo de tal manera que refleje un orden humano racional que gira, al menos en nuestro entendimiento y fantasía, alrededor del principio de supervivencia. Si funciona o no, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que, tras 300.000 años, los humanos seguimos sobreviviendo en el planeta a pesar de todo. Dentro de las múltiples ramificaciones y funciones que tiene la razón humana, los seres de nuestra especie hemos podido generar una suerte de sistema de causalidad artificial paralelo a la causalidad natural que encontramos en el mundo externo, ese al que comúnmente llamamos realidad y que entendemos en primera instancia como fatalmente constreñido a un orden que nosotros no inventamos ni decidimos. El mundo de la vida diverge de nuestros deseos como personas, tanto como de aquellos que, suponemos, vienen de nuestra especie. Paralelamente, gracias a nuestras facultades cognitivo-racionales, los humanos podemos fantasear con un orden de cosas que refleje una imagen existencial ideal en la que habríamos podido abstraernos del violento ciclo de vida, sufrimiento, muerte de la naturaleza, y también proyectamos utilidad y eficacia en la creación de directrices de conducta humana, a través de cuyo cumplimiento y realización consideramos el mundo podría transformarse en ese escenario ideal. En tanto que se considera una meta universal, a esas directrices también se les considera universalmente deseables y, por lo tanto, se les atribuye obligatoriedad. Estas directrices son conocidas como normas y su conjunto abstracto es conocido como normatividad. Toda directriz normativa es una orden, esto es, un enunciado que le indica al receptor la realización o abstención de una acción. Obligatoriedad tiene como raíz etimológica el verbo ligare en latín, que significa atar. Hay dos modos de estar atado a la normatividad. El primer modo es la decisión personal, esto es, la decisión autónoma que el sujeto toma de obedecer la normatividad. El segundo modo es la coerción ejercida por el colectivo al que el sujeto pertenece para que éste se atenga a lo ordenado. En tanto que toda norma es una directriz de acción y toda acción transforma el mundo exterior, al tiempo que toda directriz humana se origina en la mente del sujeto que la ideó, resulta concluyente que las transformaciones del mundo externo que se deriven de la acción ordenada por la norma serán un reflejo más o menos cercano a lo que el humano hubiese ideado al momento de generarla. Al resultado de la transformación del mundo en conformidad con lo ordenado por el conjunto pleno de directrices de acción, se le conoce como orden humano. El orden humano puede ser abordado desde distintas esferas de amplitud derivadas del alcance de su obligatoriedad. Una persona tiene su propio orden, al igual que una familia, una propiedad condominal, un municipio, un estado, un país e, inclusive en abstracto, la humanidad entera. Entre más amplio sea el alcance de las normas de conducta, más abstractas son para poder ser consideradas como un conjunto coordinado de normas válidas para los sujetos miembros de cada esfera de validez. Así pues, podemos definir el orden natural como el estado de las cosas en el mundo en conformidad exclusiva con la operatividad de las leyes naturales, esto es,
sin que ser alguno emplee conscientemente éstas para que el mundo se transforme en conformidad con sus ideas, por su voluntad consciente y gracias a su capacidad de imaginación. Al mismo tiempo, una adecuada definición de ley natural nos indica que esta es la categoría que la universalidad de sujetos cognoscentes le da a los patrones de coexistencia irreductibles y necesarios entre fenómenos que se dan en el tiempo y en el espacio y que determinan mutuamente el estado de su existencia. Mientras que, también por todo lo anterior, podemos definir el orden humano como el resultado de la alteración del orden natural en conformidad con las directrices de acción provenientes del ser humano. Normatividad jurídica y derecho. El mundo normativo humano consta de al menos dos esferas: la normatividad moral y la normatividad jurídica. Toda norma conlleva al menos implícitamente el modo imperativo del lenguaje, esto es, indica una orden, un deber. Todo deber humano se despliega en dos dimensiones: deber hacer o deber abstenerse, esto es, no hacer. También se les puede llamar un deber activo o positivo y un deber pasivo o negativo respectivamente. Hay quienes afirman una tercera dimensión en la que estaría el deber dar. Sin embargo, dar es una acción, esto es, un hacer, y solo tiene sentido esta interpretación desde la perspectiva que divide los derechos y obligaciones en personales y reales, de lo cual se hablará en un momento posterior. Siguiendo con la metodología afín a este curso, para ofrecer la definición de normatividad jurídica y de derecho, es necesario conocer antes las características de la norma jurídica, para lo cual se contrastarán con aquellas de la norma moral. Autonomía y heteronomía. La palabra autonomía proviene del griego y tiene dos raíces. Primeramente, el prefijo auto, que significa por sí mismo. Segundamente, el sustantivo nomos, que significa regla. De tal suerte que autonomía es la facultad de la que goza un sujeto de generar reglas por sí mismo. Ahora bien, resulta que, por ser el propio sujeto el generador de una regla de conducta, esta solo puede ser válida para él y para nadie más. Puede y debe exigir su cumplimiento solo a sí mismo y a nadie más, pues eso implicaría el quebrantamiento del reconocimiento de la autonomía de los demás sujetos, por lo que en automático su propia autonomía estaría en tela de juicio y eso implicaría una contradicción teórica. Desconocer en los demás sujetos la validez y legitimidad de una facultad perteneciente intrínsecamente al humano y no al sujeto, es desconocer la validez y legitimidad del ejercicio propio de esa misma facultad, pues no se tiene en tanto que espécimen, sino en tanto que miembro de una especie. La capacidad de darse normas no pertenece a Juan o a María, sino que Juan y María son humanos, esto es, la tienen porque todos la tenemos. La heteronomía, por su lado, tiene como contraste a lo anterior el prefijo griego hetero, que significa diferente, por lo que la heteronomía indica que la norma tiene un origen distinto a aquel sujeto a quien va dirigida. El agente generador de la orden es algo o alguien más. Las normas morales, por motivos que se observarán ulteriormente en el curso, son autónomas, mientras que las normas jurídicas son heterónomas.
unilateralidad y bilateralidad. Estas dos características son derivaciones de las dos anteriormente mencionadas respectivamente. En tanto que autónomas, las normas morales carecen de un sentido externo de exigencia de cumplimiento. Solo el sujeto que ha dado la norma puede exigir a sí mismo el apego de sus acciones a su norma. Paralelamente, el sujeto dador de la norma tampoco puede exigirle su cumplimiento a nadie más. Nadie tiene derechos derivados de la norma moral para con él, pero tampoco nadie tiene obligaciones. La moral es la capacidad racional que tiene todo humano para mesurar sus propias acciones y no lo legitima a exigirle a otros sujetos que se ajusten a sus propias creencias o convicciones. La bilateralidad está relacionada con la heteronomía, pues, en tanto que la norma viene dada por un ser externo que, como condición de posibilidad de la obligatoriedad de dicha norma, tiene que encontrarse en una disposición jerárquica superior, éste puede exigir el ajuste de la conducta del sujeto pasivo al contenido de la norma. Sin embargo, al mismo tiempo, lo que lo hace encontrarse en una posición de jerarquía, esto es, su legitimación como autoridad, proviene del compromiso que el sujeto dador de la norma ha adquirido con el sujeto pasivo en relación que la supervivencia de éste tiene con el seguimiento de las normas heterónomamente dadas. Por lo que si bien el sujeto pasivo tiene obligaciones, también tiene derechos frente al agente generador de reglas de conducta. La bilateralidad es, pues, la característica que permite afirmar que, para toda obligación, existe un derecho y viceversa entre dos o más sujetos. La norma moral es claramente unilateral, al tiempo que la norma jurídica es bilateral. Incoercibilidad y coercibilidad. Como paso lógico a lo anterior, se desprende que las normas morales carecen de un mecanismo práctico y fáctico de exigencia. En tanto que es el mismo sujeto quien se da la norma y ésta no es generadora de ningún derecho ajeno, no hay quien pueda exigir el cumplimiento de la misma mediante fuerza ajena al sujeto. El incumplimiento de la norma moral no conlleva la posibilidad del ejercicio de mecanismos externos de presión, aunque sí puede tenerlos de manera interna, como el sentimiento de culpa y otros factores netamente psicológicos e intrasubjetivos, pero nunca políticos o intersubjetivos. A esto último se le llama incoercibilidad. Por otra parte, las normas jurídicas, en tanto que generan derechos y obligaciones en la dimensión externa del sujeto, requieren la posibilidad de obligar al sujeto pasivo de la norma a ajustar su comportamiento para cumplir con su contenido, aún en contra de su voluntad, para lo que se idean mecanismos que van desde la amonestación hasta la afectación del mundo del sujeto que la ha roto y que se niega o está imposibilitado por la propia naturaleza de sus actos contranormativos a la adecuación de su conducta y la reparación de los daños generados por su contravención. Esto se llama coercibilidad. Categóricas y pragmático-hipotéticas. Las normas morales parten de principios que son en sí mismos deseables, pero que son abstractos. Esto es, que su concepción no tiene una relación de necesidad con actos ajenos a lo que su propia definición indica, de tal suerte que su enunciación como juicio imperativo, normativo, no es otra sino la relación que este principio tiene con el verbo deber, aunque no nos indica de manera inmediata la manera en la que este deber se traduce en el mundo de los hechos. Por ejemplo,
El principio de justicia se enuncia moralmente: debes ser justo, pero no nos indica la manera de serlo. El principio de honestidad se enuncia moralmente: debes ser honesto. La obligación es absoluta e independiente al espacio-tiempo. Es intempestiva y perenne, por lo que no puede estar subordinada a ningún contexto cultural. Para que ésta pueda ser práctica, la acción que refleje el principio tiene que ser idéntico a este y estar contenida implícitamente en su definición. Por ejemplo, debe ser honesto se identifica de manera necesaria con debes decir la verdad o debes cumplir tus promesas, pues cada una de estas acciones es reflejo necesario de honestidad. Las normas categóricas no requieren de ningún parangón o criterio para su obligatoriedad. Las normas jurídicas, por su parte, obedecen a intereses pragmáticos, por lo que ni ellas ni su contenido son en sí mismos deseables, sino que son mecanismos que las sociedades han encontrado para alcanzar otros fines ajenos a los juicios en que se sustentan, pues no toda normatividad tiene como fundamento principios morales, aunque lo ideal y esperado es que al menos no los contravengan. Las leyes abren puertas operativas para el funcionamiento social, económico, educativo, cultural y político, al tiempo que cierran puertas para los comportamientos que minan dichos campos de la vida humana. Esto es, las leyes no tienen una deseabilidad en sí mismas, sino que están supeditadas a los intereses contextuales de las sociedades que regulan. Como no son deseables en sí mismas, sino solo en conformidad a un fin ajeno y diferente a ellas, son normas pragmáticas, esto es, de conveniencia práctica. Como no hay garantía de que las leyes vayan a ser efectivas, esto es, que su cumplimiento logre que se alcancen los estados de existenciabilidad deseados, se les conoce como hipotéticas. Las normas jurídicas son, por lo tanto, pragmático-hipotéticas, particulares y universales. Las normas morales son resultado de la facultad que tiene un sujeto de diferenciar un estado de las cosas idealmente deseable de otro fácticamente indeseable. Esto es, de la capacidad de contrastar el mundo como se entiende siendo y el mundo como sería racionalmente deseable por todos que fuera. Esta particularidad de deseabilidad universal es lo que en la racionalidad del sujeto le da la fuerza del deber, pues de otra manera sería solo algo opcional, una posibilidad, un poder hacer y no un deber hacer. Sin embargo, al momento de traducir su contenido en acciones materiales, estas traducciones solo son válidas para el sujeto que las identifica. Por ejemplo, la dignidad es un principio moral universal del que dimanan los juicios normativos: debe ser digno. Esto es, un tipo de dignidad pasiva. Y otro juicio normativo: debes dignificar. Esto es, el tipo de dignidad activo. Como esto es abstracto, se debe ir concretando mediante reglas y máximas congruentes. Por ejemplo, debes dignificar a los animales, da lugar a no comas animales o vuélvete vegetariano. Sin embargo, esta manera de traducir la dignidad reconocida en los animales, el vegetarianismo, es solo una manera de representarla, pues el ser omnívoro o carnívoro es una condición existencial que obedece al orden natural de las cosas, al tiempo que cada espécimen
tiene una disposición genética a determinado tipo de alimentación que le hace imposible el renunciar al consumo de proteína animal en algunos casos y en ningún tipo de campo normativo, sujeto alguno está obligado a lo imposible. Por lo que, a pesar de que los principios y las leyes morales son universales e intempestivas e independientes a todo contexto cultural, las máximas que las traducen en actos prácticos no lo son y, por sus cualidades de autonomía y unilateralidad, son, por lo tanto, también particulares. Por su lado, las normas jurídicas, a pesar de que son pragmáticas e hipotéticas y por lo tanto siempre contextuales a la cultura y al espacio-tiempo, en tanto que operan en el campo social de la existencia, además de ser heterónomas y coercibles, son universales. Esto es, son válidas para todos los sujetos que forman parte de la sociedad y la cultura de las que dimanan en relación a su ámbito espacial y temporal de validez. Si una ley jurídica es válida para uno, es válida para todos los miembros de dicha comunidad, mientras que esa ley sea vigente. Así, reuniendo las características anteriores, podemos finalmente dar una definición de derecho. Derecho es el sistema de normas heterónomas, bilaterales, coercibles, universales y pragmático-hipotéticas que regulan la conducta del sujeto en sociedad.